Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Noob, edición de entrevistas. Y esta vez, pues tenemos nuevamente a Pablo González, que bien, pues él es un experto en ciberseguridad, de igual manera es hacker, está en la parte de Red Teaming, también de Blue Teaming, y pues están mis compañeros también del grupo Elite de la OIEC y el staff de La Jaula del Noob. Antes que nada, pues, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va por allá en España? Hola, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación de nuevo a estar con vosotros. Bueno, aquí en España estamos pasando malos momentos ahora y, bueno, un abrazo fuerte a gente de Valencia. Eh, bueno, aquí haciendo cosas, por mi parte haciendo cosas, y ahora hablaremos un poco de ello y bueno, con ganas de charlar un poco con vosotros. Excelente y muy bien. Para ahora sí que digamos que entrar en materia, voy a hacer mi primera pregunta, ¿no? Acerca de tu libro. ¿Qué te motivó a escribir The Art of Pentesting? ¿Y cuál fue el objetivo principal de este nuevo libro de tu autoría? Bueno, pues es verdad que hacía mucho tiempo ya que no escribía un libro de hacking. Yo creo que bastante tiempo, unos cuantos años. Veía también la necesidad también un poco de que habían proliferado muchos tipos de certificaciones en temas de hacking, en temas de ciberseguridad. Hay un volumen muy alto de certificaciones y creo que el libro ayuda un poco en ese camino de la gente que se está introduciendo en el mundo de certificaciones. Ya no digo en la parte avanzada, pero sí digo sobre todo en la parte de introducción, que es la gente que se está metiendo en la parte de certificaciones. El libro creo que cubre un nivel, hasta un nivel medio. Hay partes avanzadas también, donde la cosa se complica un poco con la parte de exploiting y tal, pero bueno, la motivación fue principalmente pues, el poder ordenar y decir, bueno, vamos a ordenar un poco las ideas, vamos a hacer un libro que sea muy práctico, un libro que la gente eh, pueda utilizar un poco de guía, tanto la parte de introducción como la parte ya de usuarios que ya tienen pues, cierto nivel. Y fue un poco esa motivación, la de poder proponer un libro donde el enfoque sea muy práctico, donde cubrir sobre todo la parte de numeración, hay una parte de explotación y postexplotación, pero sobre todo esa parte de numeración, de escaneo, recuperación de información, análisis de vulnerabilidades, esa parte pues queda bien cubierta y bueno, pues dejar la puerta abierta también a una segunda parte, porque la verdad que me quedé con ganas de seguir escribiendo. El libro quedó bastante grande, es de los más, si no es el más grande, es de los más grandes de la editorial en volumen de hojas. Y bueno, me quedé con ganas de avanzar mucho más en la parte de postexplotación, ¿no? Y entonces dejé la puerta abierta a que pueda haber una segunda parte. Genial, Pablo. Como te dije muy bien, bienvenido siempre a este espacio. Y para mí es un gusto también estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes y hablar y conversar acerca de tantas temáticas que nos interesan con respecto a la parte de ciberseguridad, ¿no? Entonces mencionabas, hace algún tiempo ya habías dejado de escribir, me imagino que por tantas ocupaciones que tienes en la parte de tu trabajo y de tus labores diarias, ¿no? Y bueno, nos suena mucho esa parte del de Art of the Pentesting. Para mí es un libro de una temática muy interesante. Bueno, de hecho quiero leer tu libro, todavía no tengo la oportunidad de tenerlo en físico, como para poder echarle ya un ojo, empezar a ver cómo están las cosas por ahí. Y bueno, yo creo que nos sería algo interesante. En la actualidad, muchas personas que están tratando de incursionar en la parte del pentesting, en la parte de, como decir, los nuevos script kiddies. Van al chat GPT y empiezan a buscar prompts para ver temáticas o cosas de la ciberseguridad. Se ha vuelto muy común, me voy y digo, a ver, eh, en ese aspecto, desde tu punto de vista, ¿piensas que la inteligencia artificial le está robando terreno a la práctica adecuada del pentesting? Una buena pregunta, Alex. Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, o sea, es presente, es futuro, es un campo además maravilloso.
donde profundizar en el conocimiento. Y yo creo que al final es un ayudante, tal como está ahora mismo con ChatGPT, con los llamas, con los diferentes tipos de modelos y servicios que hay en Internet ya. Es un ayudante para el pentester, para el analista forense, para el consultor de ciberseguridad. O sea, al final es un ayudante en el sentido de que el conocimiento lo tienes que tener tú, ¿no? Y si también te ayuda a aprender, es decir, si hay un chico, una chica que está queriendo aprender sobre pentesting y se monta, por ejemplo, se monta su laboratorio en casa, sus máquinas virtuales en casa y quiere practicar y quiere ver cómo utilizar una herramienta y dice, bueno, pues en vez de buscarlo en Google, ¿no? Como se ha hecho otras veces, o en vez de buscar información en libros, me voy a ChatGPT y digo, ¿esto cómo se utiliza esta herramienta? ¿Cómo puedo utilizar? ¿Qué tipo de parámetros tiene? Ponme ejemplos. Bueno, es una forma, es un uso también que yo creo que es útil porque tú al final vas a probarlo. O sea, tú vas a tener tu entorno de laboratorio, tus máquinas virtuales, y vas a probarlo al final. Pues es un ayudante en ese caso. Y luego, además, cuando uno ya está en un ámbito más profesional, también tienen la capacidad de utilizar un chat GPT, por ejemplo, desde el punto de vista de ayudante, de copiloto, ¿no? Es decir, y te pongo un ejemplo. Si ya es un ejemplo que he repetido varias veces y me van a llamar pesado, pero imagínate que yo fuera un abogado, por ejemplo, y quiero hacer un contrato de compraventa de una cosa para un cliente. Se lo puedo decir a ChatGPT, ¿no? Y ChatGPT me lo hace. Y yo soy abogado, entonces yo sé si está bien o no está bien ese contrato que me ha hecho ChatGPT, pero me optimiza, ¿no? Me mejora el tiempo, el rendimiento, es eficiente. Sin embargo, si yo no soy abogado, por lo cual, si yo pido un contrato de compraventa o yo pido un contrato o algo legal a ChatGPT y no sé sobre ello, pues tengo un problema, porque al final yo me voy a creer a esa IA lo que me diga y puede que caiga en un error, ¿no? Lógicamente, porque no tengo ni idea. Por eso digo, es un ayudante, es un copiloto. Necesitamos tener conocimiento nosotros, tenemos que conocer nosotros para que la inteligencia artificial nos ayude a mejorar nuestro tiempo, optimizarnos. Y ocurre lo mismo con el pentesting. Si yo no puedo, o incluso con el desarrollo. Yo no podría decirle a una IA, oye, desarrollame esta aplicación y si no tengo ni idea de desarrollar, yo no sé si eso me lo ha hecho bien, me lo ha hecho mal, si eso va a fallar en tiempo de ejecución. O sea que al final es un copiloto, la inteligencia artificial ahora mismo. Bien, yo quiero hacer una pregunta relacionada a pues seguridad bancaria. Últimamente he tenido que renovar algunos contratos y algunas cosas del banco y demás, y pues me he dado cuenta de pues lo complicado, lo extremo, lo seguro que se han vuelto algunos procesos, pero sin embargo, pues desde el punto de vista de pues del atacante o haciendo red teaming o pen testing, me doy cuenta de muchas debilidades también en estos sistemas. Supongo que pues muchos bancos, de hecho pues compartimos un banco, acá también Santander hace presencia en México, entonces puedo saber algunas de las cosas que se manejan. Cuando yo marco, por ejemplo, me doy cuenta que muchas de las autorizaciones dependen de que la persona diga sí, por ejemplo, entonces son meramente pues contractuales y auditivas. Te está escuchando un agente del otro lado y te dice, ¿quieres una tarjeta de crédito? Y tú dices, sí. Y pues obviamente alguien podría llamar con tu caller ID spoofing desde tu número telefónico, utilizar alguna de estas pues herramientas para inteligencia artificial para clonar tu voz y hacer Ujú. alguna forma de decir que sí, o sea, hacer una afirmación, entonces pues clonan tu voz y pueden estar levantando contratos, sacando tarjetas de crédito. Eso me pareció realmente alarmante, pero pues no veo que estén enfocando la seguridad al call center, la están dejando mucho de lado de pues los usuarios y los expertos en sistemas, pero ¿qué opinas tú en esa área donde pues la voz es a veces tu firma o tu llave? ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué podrían hacer ahora sí que estos bancos para poder prevenir estas cosas? Sí, también, eso es muy buena pregunta también, porque esta actualidad, efectivamente, hoy en día con las deepfake de voz, no solo existen deepfake de imagen, ¿no? Sino que también existen de voz. Hoy en día, con la inteligencia artificial, es verdad que se puede clonar una voz en cuestión con 15, 20 segundos, ¿no? Con un audio WhatsApp, te clonan la voz. Entonces, es un rasgo biométrico más.
Es decir, al igual que tenemos la huella, tenemos nuestra cara, con un Face ID, ¿no? O la huella, con un proceso de identificación de huella digital. La voz es otro rasgo biométrico. Y lo que pasa es que este rasgo biométrico es más fácil hoy en día de clonar que, por ejemplo, la huella del dedo, ¿no? Que al final pues tiene más complejidad. Eh, el tema está en que sí que es verdad que se están poniendo foco, ¿no? Hay empresas que están poniendo foco en la seguridad, en el tema de las deepfake, porque es algo que da miedo, por un lado, primero da miedo, y segundo, porque el futuro también un poco de estas relaciones es detectar este tipo de amenazas. Al final, ocurre un poco como con como con el malware, que al final pues tenemos gente o atacantes que son capaces de generar deepfake tanto de imagen como de voz, ya a un nivel muy bueno. Y tenemos otras soluciones para intentar detectar que lo que está generando es una deepfake, ¿no? Entonces es un poco el juego del gato y el ratón, como ocurre con el malware, y en eso está. El tema está que, al final, como toda autenticación, para que la autenticación sea robusta, tenemos que tener tres vectores, ¿no? Que es algo que yo conozco, algo que yo tengo y algo que yo soy. La voz solo cumpliría con algo que yo soy, es un rasgo biométrico. Entonces, en estos procesos vamos a necesitar cada vez más factores de autenticación, ¿no? Es decir, ya el doble factor de autenticación en muchos casos puede ser no válido. Es verdad que lógicamente un doble factor es mucho más eh, protector que un factor único, que un usuario y contraseña solo. Si yo tengo un usuario y contraseña y luego tengo que validarlo con la voz, pues ya tengo dos factores de autenticación, pero quizá deberíamos empezar ya ir a un esquema ya de triple factor, donde hablan de autenticación robusta. Realmente es, repito, algo que yo sé, algo que yo tengo, que en este caso suele ser el dispositivo móvil, y algo que yo soy, ¿no? Entonces, cumpliendo esos tres factores, todavía hacemos más robusta la autenticación. Excelente. Y siguiendo hablando de tu nuevo libro, ¿hay algún capítulo o concepto que te haya llevado especialmente tiempo o investigación? Sí, 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 seguramente. Sí, ahora me viene a la mente uno, pero seguramente más de uno. En cuanto me has hecho la pregunta, me he ido a la parte, en el capítulo de explotación. Hay un capítulo de explotación. Hay un apartado que siempre requiere tiempo, porque es muy delicado, que es la parte de exploiting. Ahí se dedica un poco Se ve, bueno, se ve toda la parte, no. Se ve la parte de exploiting, se explica un poco lo que es, se ve el buffer overflow. Entonces, el paso a paso, se monta un ejemplo pues, para que se pueda hacer paso a paso, ¿no? Más que para que se pueda hacer, para que se pueda entender, ¿no? Sobre todo para que se pueda entender muy bien. No sé si la parte de estas son como 15 20 hojas o así, ¿no? O sea que se detalla mucho y con el objetivo de que una parte que para mí es lo más complejo que hay en ciberseguridad, que es la parte del exploiting, la parte de ingeniería inversa, pues que el lector que se choca con el exploiting o que nunca le ha gustado, que no se le ha dado bien o que se está introduciendo, pues pueda asimilar bien el concepto. Lo que yo digo siempre es el hola mundo es el buffer overflow en la parte de exploiting, pero no significa que un hola mundo sea fácil, ¿no? Al final es una parte compleja y bueno, pues he intentado que se pueda ver. Sobre todo porque en ese capítulo de explotación se hace una visión un poco de las vulnerabilidades, ¿no? Bueno, hay herramientas para hacer análisis de vulnerabilidades, hay herramientas para hacer explotación, pero la explotación se puede hacer como herramientas como Metasploit, que se ve en ese capítulo también, o se puede hacer también de forma más manual. Y entonces, bueno, pues puedes irte a ExploitDB, pues, o otras plataformas y puedes ir obteniendo exploits o puedes también crearte tu exploit dentro del mundo de las vulnerabilidades, y ahí se pone el ejemplo, ¿no? Y esa parte sí que ha llevado tiempo, porque además el ejemplo que se hace pues es con una aplicación que se crea para eso, o sea que al final, para ese ejemplo, o sea que ha llevado tiempo, sí, esa parte ha sido interesante. Yo creo que sí, es algo, bueno, como tú dices, muy interesante poder tener esa capacidad de poder expresar tus ideas, expresar tus cosas, expresar lo que has experimentado a través de los años y plasmarlo en un libro, ¿no? Me parece súper interesante y por ese lado, bueno.
te felicito que sigas en este medio de poder compartir los conocimientos para prácticamente todo el mundo, ¿no? A través de un libro, ¿no? ¿Podrías explicarnos alguna técnica de pentesting ahora sí que haya evolucionado significativamente en los últimos años? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que hay varias cosas, pero por ejemplo, la parte de divulgación, toda la parte de recuperación, no tanto la parte quizás de escaneo, que también tiene sus cosas, pero en esa parte de numeración, todo el número de herramientas que han aparecido, todo el número de herramientas que facilitan, ¿no? Sobre todo, que han mejorado en ciertos procesos, yo creo que es una parte interesante, porque al final y además, como ocurre en el libro, también se pone mucho en valor esa parte de numeración, de recuperación de información, como primer paso dentro de un pentesting, porque sin ese primer paso, lo que viene después no tiene buena pinta. Es decir, si esa primera fase no la hacemos bien, no le damos cariño, no le damos detalle, pues lo que viene después seguramente tendremos más problemas, ¿no? Si conseguimos ese valor de información, ese volumen de información, si conseguimos sacar esos datos de interés a la hora de luego enfocar los vectores de ataque va a ser mucho más sencillo. Entonces, esa parte sí que yo he visto que, bueno, herramientas que han ido apareciendo nuevas, técnicas, algunas también, porque, bueno, una cosa es la herramienta, otra cosa es la técnica. Y yo creo que la pregunta que estaba enfocando Alex ahora le contestaré, pero creo que va por ahí. Así que yo creo que eso. Sí, bueno, disculpas, me fui por un momento, estábamos aquí en Sí, no te preocupes. mi país con unos problemas un poquito complejos de energía eléctrica, entonces a veces se nos va las ideas, se nos va el foco con la tecnología. Así que bueno, Pablo, justo a la parte que iba era, hay muchas herramientas que están desarrolladas. Puedes entrar a GitHub y hay un montón de herramientas que creo que sí han facilitado mucho la vida al pentester para hacer determinados procedimientos. Pero por otro lado, eso también ha llevado a que muchos pentesters solo lleguen a un sitio para hacer un análisis de seguridad y empiecen solo a aplicar herramientas. Aplico esta herramienta, aplico esta herramienta, aplico esta herramienta. Y es como que se ha vuelto un proceso demasiado mecánico y ya no es un proceso tan analítico como antes. Entonces, ¿tú qué piensas acerca de de esta parte de cómo automatizar demasiado? Muchas veces pienso yo, desde mi experiencia, que hay veces que sí hay que meterse en determinadas circunstancias para poder hurgar más y poder verificar más. Pero sí he visto mucho esa tendencia de que llegan muchas personas, ya tienen tal herramienta, hacen un escaneo con tal herramienta, luego lo hacen con esta, luego hacen con esta, y al último hacen un informe, entregan y muchas gracias, hasta aquí llegó mi trabajo. Entonces, ¿qué piensas acerca de este balance que hay que tener entre el hacker de la vieja escuela y el hacker de la nueva escuela con respecto a estas herramientas que te estaba mencionando hace un momento? También es una buena pregunta. Pues de aquí hay varios prismas. Yo creo que depende desde el punto de vista que veamos, ¿no? Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de un cliente que contrata esto, eh, pues el cliente debería tener claro qué es lo que quiere, ¿no? Es decir, yo quiero que me hagas por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo quiero que me hagas un pentesting web o una auditoría web o lo que sea. Y el cliente te dice, bueno, pero quiero que me lo hagas completo, quiero que me hagas tal. Y tú, como empresa, dices, vale, pues te hago una auditoría web completa, utilizo las herramientas. Claro, ahí desde el punto de vista de la empresa, que es contratada, también utilizar las herramientas automatizadas para optimizar tiempo, para ganar ese tiempo, también es importante. Y luego tener a las personas con capacidades para poder, lo que dices tú, ir luego, vale, una vez que tengo el proceso automatizado para toda la fase inicial y tengo que luego meterme un poco más en profundidad, pues ahí ya sí, a capacidades, ¿no? Tengo que tener habilidades, capacidades para ir, probar a mano, para ver dónde tengo que ir probando a mano las diferentes cosas que yo puedo saber, en una parte más analítica. O sea, yo no lo veo mal, no lo veo mal el tema de las herramientas automáticas. Lo que pasa que quien maneja esas herramientas automáticas
debe tener una base de conocimiento de todo lo que ocurre por detrás. Tiene que conocer, es lo que hablábamos antes de las técnicas, ¿no? Es decir, tú tienes un montón de herramientas a tu alcance, pero tienes que saber, hay una máxima en la auditoría más que dice, bueno, una mínima en este caso, una mínima en la auditoría que dice que tú no puedes ejecutar nada que no sepas lo que hace por detrás, ¿no? Es decir, tienes que tener el control en todo momento, al igual que tú no puedes lanzar un exploit que no sabes qué es lo que realmente va a hacer, ¿no? Pues esto es un poco igual. Aquí tú tienes que conocer o deberías conocer lo que ocurre por detrás, cómo funcionan las técnicas que ocurren por detrás, porque además es lo que te da valor, como pentester, como cualquier cosa, como forense o como lo que sea. O sea, el conocimiento de esas técnicas, el conocimiento de lo que hay por detrás. Y lo que también te diferencia un poco, ¿no? En ese mercado competitivo que se crea, ¿no? En torno a la ciberseguridad, pues oye, tú tienes el conocimiento, o sea, tú no eres una persona solamente que lanza un botón, hace un informe y dice, toma, esto es lo aportas un valor diferente. Porque al final, si lanzas un Nexus o un OpenBus o lo que sea y presentas el informe, eso el cliente también lo sabe hacer. Así que tienes que aportarle ese valor extra, ¿no? Y eso lo haces a través de tu conocimiento y de tus bases, ¿no? Vale, ahora sí que sorry por la caída, como que tuve un problemita con la webcam. Bien, el asunto es aquí una pregunta de cibercrimen. A mí me gustaría que pues, nos dijeras un poquito qué ves como tendencias, pues ahora sí que de estas personas vemos que pues está el ransomware, que pues sigue siendo como un método para causar daño masivo, pero pues están emergiendo otra vez las botnets. Veo ya muchos ataques también de negación de servicio, empieza a haber como pues otras tendencias del cibercrimen. Me gustaría saber tú cuáles has observado por tu cuenta. Gracias. Pues sí, el ransomware está y estará, yo creo, es una opinión, en los próximos años seguirá estando porque al final es un negocio que sigue siendo factible, que sigue proporcionando, ¿no? La dirección del servicio es una amenaza con la que todas las empresas, estados se encuentran. O sea, al final es una amenaza que también está ahí y que, bueno, yo creo que no es que aparezca ahora, sino que eso siempre está. Y también siempre esa amenaza va a estar, ¿no? El poder dejarte sin disponibilidad de negocios, sin disponibilidad de tus activos. Pero lo que está emergiendo mucho, bueno, antes hemos hablado de inteligencia artificial, lo que está emergiendo mucho es el tema de la evolución del phishing y evolución de la estafa del CEO, ¿no? La estafa del CEO, por recordarle un poco a la gente, es esa estafa en la que nos mandan un correo, se hacen pasar por el CEO de la empresa, yo soy una persona de contabilidad, leo el correo, me dice el CEO, me dice el supuesto CEO, oye, tienes que hacer un pago a esta empresa o a esta cuenta, es un pago urgente, tal. Entonces, claro, al final no deja de ser un phishing. Y la gente puede decir, bueno, la gente desconfía. Bueno, pues o sea, la gente desconfiará de ese correo y no al pago. Bueno, pues si vas a Google de nuevo, vas a ver que hay muchas empresas que han sido afectadas por esta estafa. Pero es que hoy en día, como hemos hablado, está el tema del phishing, que es la estafa telefónica, ¿no? Pero con inteligencia artificial, donde ya llaman a ese de contabilidad con la voz del CEO. Y entonces, claro, tú como ser humano lo que ves y lo que escuchas es indudable, lo crees, ¿no? O sea, si no lo veo, no lo creo, es un dicho que se decía mucho aquí, ¿no? Si no lo veo, no lo creo, pues ahora lo ves, ¿no? Pero no es real lo que ves. Y si lo escuchas y también dices, es que estoy escuchando a esta persona, ya, pero es que no es esa persona. Entonces, claro, aquí surge un problema muy, muy, muy grande y es la estafa ha evolucionado también a ese audio que mandan haciéndose pasar por una persona que no es el CEO. Y luego, pues el tema de también las videollamadas, ¿no? Con Teams, con Skype, con Zoom. Skype no, perdón, Skype ya no. Teams, Zoom y todas estas plataformas que al final que se utilizan en las empresas y que al final, pues con las imágenes también, quito una imagen, dos imágenes, 10 imágenes de una persona, se crea una deepfake y hay un riesgo. Entonces, para mí, una de las amenazas emergentes, ¿no? Que está ahora mismo es esta. Es el tema de la deepfake, porque es presente, aunque mucha gente todavía dice, bueno, esto todavía no. Todavía no. Bueno, pues de nuevo, Google nos da la respuesta, ¿no? Y si buscamos estafa de CEO inteligencia artificial, vais a ver que ya hay casos donde hay estafas a empresas y bueno, es un problema.
Excelente. ¿Podrías compartirnos alguna experiencia interesante o compleja que hayas tenido realizando pentesting? Ahora sí que eh, en alguna experiencia durante toda tu trayectoria profesional que nos puedas platicar. Sí, bueno, por ejemplo, las pruebas, fíjate que lo más complejo son las pruebas dentro de un proyecto hackinético. O sea, al final un hackinético bueno, es una especie de proyecto donde tenemos diferentes tipos de pruebas, ¿no? Entonces lo más común es pentesting, auditoría, pero de repente hubo un momento en el que se ponen muy en auge las pruebas de concienciación de empleados, por ejemplo, ¿no? Que no es que sean complejas, son incluso divertidas, pero por ejemplo también las de estrés o pruebas de rendimiento a infraestructuras. Quizá esas sí que tienen más complejidad, ¿no? Porque al final, primero, a las empresas no les gusta mucho hacerlas. O sea, cuando lo hacen, pues es porque yo creo que tienen que hacerlas. Al final, una prueba de estrés lo que pretende verificar es si la seguridad, si los controles de seguridad que tiene esa empresa están bien y son capaces de parar un ataque de denegación de servicio, ¿no? Que hablábamos antes. Entonces, claro, el montar ese tipo de pruebas tiene su reto, ¿eh? Porque hay que conseguir máquinas. Bueno, hoy en día con el cloud, ¿no? Pues es más sencillo todo, pero hay que conseguir máquinas, hay que ver qué tipos de pruebas se van a realizar para estresar esa infraestructura. Y bueno, tiene su reto. Los de concienciación de empleados, aparte que son divertidas, para mi gusto, también tiene su complejidad porque hay que crear, pues eso, qué tipo de pruebas hacer. El típico phishing, o hay veces que si son directivos se suele hacer algo un poquito más avanzado. También tiene su reto a la hora de crear esa parte más avanzada, ¿no? Porque, bueno, el phishing, la campaña de phishing es fácil dentro de una prueba de concienciación de empleados, donde se coge un conjunto de personas de muestra de la empresa que te suelen proporcionar y ves un poco, creas un concurso gancho o algo así y ves un poco si ellos caen ante un phishing o no. Pero luego cuando son a directivos y quieren algo más concreto, pues igual tienes que montarte una APK, intentar que lo instalen y eso tiene un reto mayor, ¿no? Es más que una prueba de concepción de empleados, es más una prueba APT, ya orientado a un ataque más avanzado, una simulación de APT, ¿no? Sería. Y bueno, sí, esos son retos, han sido retos interesantes, pero también es un poco la vida de cuando uno hace hackinético, es la parte divertida también, salir un poco de la monotonía, porque siempre hacer el pentesting web o hacer el pentesting de sistemas, pues oye, está bien salirse un poco, ¿no? Y luego hay otro tipo de pruebas también muy interesantes, que son las de. Pasa que esta ya no creo que se hacen mucho, pero las de filtración de datos, ¿no? Intentar sacar datos fuera de una empresa, ¿no? Y parece fácil, a priori puede parecer fácil. Bueno, pues cojo un correo, lo mando por ahí, pero el correo, el servidor de correo lo administra la empresa. Tienes que intentar sacar esa información sin que quede un rastro de que puedan trazar, ¿no? Que has sido tú el que la has sacado. Y bueno, está también interesante. Sí, yo creo que es una, bueno, yo creo que el título, volviendo a la parte del libro, ¿no? Y todo lo que hemos conversado es un verdadero arte, ¿no? El pentesting se ha convertido en aplicar muchas cosas y buscar muchas técnicas, como tú dices, desde muchos puntos de vista para poder llegar a un objetivo y poder visualizar algunos tipos de problemas que se presentan en diferentes tipos de infraestructuras, ¿no? Se quedó congelado en el tiempo. Bueno, en el Inter yo voy a tomar la palabra. Quiero hacer una pregunta. Hace poquito tuvimos a HD Moore hablando un poquito de Metasploit y pues ahí me gustaría saber cuál es tu pues visualización de este tema del desarrollo de los exploits o la integración de exploits a estas herramientas. O sea, ¿en qué punto el red teaming está ayudando también pues a que suba la cibercriminalidad o a que personas con bajo conocimiento puedan estar explotando máquinas? Y pues también cuál es el contraste de esto contra los zero days. O sea, muchas veces también quizá a mí me molestó mucho un comentario que una vez me hicieron hace poco en el que pues me querían dar a entender que todos los white hats o personas que estábamos en el mundo de la ciberseguridad, pues teníamos ahí como que nuestras noches de locura o que digamos que eras Carder
o cibercriminal en las noches y pues de día trabajabas en una empresa formal y pues yo no creo que se pueda ser tan así. Entonces, a veces cuando las personas pues están intentando tanto explotar y explotar, ¿qué porcentaje de estos a lo mejor se queda con los zero days o se queda con los códigos para luego venderlos en el mercado negro o algo así? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias. Uf. Pues es complejo también. Bueno, primero, será un lujazo tener a H. D. Moore, ¿no? Aquí en este espacio, porque al final es el que puso la primera piedra, ¿no? Metasploit. Y es súper interesante esa entrevista, seguro. Pues, a ver, eh, mi opinión es, bueno, cuando tú haces un módulo Metasploit, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando tú haces un módulo Metasploit, vienes previamente de un exploit previo en otro lenguaje, en Python, en el que sea, en C, en Python, lo que sea. Y bueno, pues puede ser porque haya sido un investigador de seguridad que ha descubierto una vulnerabilidad, ha hecho todo ese proceso y lo hace con la intención de mejorar la seguridad, ¿no? Es lo que muchas veces a la gente le cuesta entender, ¿no? Cuando alguien descubre una vulnerabilidad y se hace incluso su prueba de concepto. Hay un proceso previo por ejemplo, con el fabricante, donde oye, tienes esta vulnerabilidad, el fabricante la arregla, luego sale. O sea, todo ese proceso, el responsible disclosure, que se lleva, pues es como debería ser, ¿no? Cuando alguien hace un módulo Metasploit, simplifica un poco más ese proceso de, oye, pues tienes un exploit por un lado, pero el Metasploit al final te lo simplifica mucho, pero al final es como el que hace cuchillos. Es decir, cuando uno hace un cuchillo, pues lo usamos para comer, ¿no? Para cortar la comida, pero hay alguno que lo usa para otra cosa. Y es así. Entonces, lógicamente, la responsabilidad del uso es el que tú le estés dando, ¿no? Es decir, si una persona utiliza un Metasploit o utiliza un exploit público para hacer algo malo, pues estará mal y por supuesto pues tendrá que ser castigado, ¿no? Y penalizado. Pero, pero luego la pregunta de esto creo que también luego va un poco por el tema de los zero days y todo ese campo de si se venden o no se venden. Bueno, eso es difícil, ¿no? De saber. Se sabe que, ok, hay un mercado, eso sí, donde uno puede hacer algo y venderlo, eh, pero al final eso ya depende también un poco de cada persona. Yo creo que nosotros como profesionales de ciberseguridad, pues estamos en la línea de lo que dirían ético, que no tendríamos que decir ético, sino que, bueno, la línea profesional y bueno, pues ese es el camino. Muy bien. ¿Qué otros recursos consideras y recomiendas que se pudiera complementar tu libro The Art of Pentesting? Pues fíjate, yo eso lo veo entre comillas sencillo. Fíjate, los recursos, si me voy a recursos, yo me iría a recursos prácticos. Es decir, bueno, como ocurre en Zero Keyword, en la editorial de Zero Keyword, en la mayoría de libros, bueno, sobre todo los libros técnicos, hay tres líneas, ¿no? Hay una línea de novelas, hay una línea de divulgación y una línea técnica, que son la mayoría de los libros. Em, en esos libros técnicos, el objetivo, cuando alguien los escribe, es que el que compra el libro pueda estar sentado en su casa, por ejemplo, un domingo por la tarde, y está con el libro abierto y con el ordenador y está con las máquinas virtuales, está jugando, ¿no? Jugando, pero está aprendiendo, está interiorizando, está viendo que lo que el libro le dice lo está traspasando a la pantalla y lo está interiorizando ese conocimiento. Entonces, al final, el libro nuevo, pues lo que pretende es que tú te sientes con el libro, puedas leer, puedas aprender, pero sobre todo que puedas probar, ¿vale? Ese es el objetivo, que tú puedas probar, montarte tu entorno de laboratorio, utilizar plataformas que existen hoy en día también. Hay muchas plataformas también que proporcionan escenarios, máquinas, etcétera, y que tú puedas poner en prueba lo que te está contando el libro, ¿no? Y tú puedas decir, vale, pues de forma que te ayude a interiorizar ese conocimiento, te ayude a aprender, te ayude a manejar esa información y a hacerla tuya y que cuando interiorizas esa información, pues eso es el conocimiento.
Sí, yo bueno, espero no irme de nuevo. Desde otro punto de vista pensaría que me están hackeando acá y no me dejan hablar. Pero bueno, son cuestiones de fuerza mayor y son cuestiones de energía por acá. Ay, Pablo, bueno. Para poder completar una de mis preguntas, que tenemos aquí la oportunidad de compartir este espacio, y lo que tú hablabas acerca de el interiorizar en la parte de cuando nosotros podemos aprender a nivel de un pentesting. Hay una cosa que yo resalto mucho y que quisiera que un poquito profundices más, es cómo transmitirles a las nuevas personas, cómo transmitirles a los jóvenes que quieren entrar en el mundo de la ciberseguridad, esa importancia de las pruebas de concepto, esa importancia de sentarme y quemar computadores, sentarme y poner una máquina a sacar el procesamiento al 110%, como para poder yo irme entrenando, ¿no? Hay mucho, yo creo que he topado mucho hoy el tema de la parte de los nuevos hackers o del nuevo pentester. He visto mucho la tendencia de que, bueno, hay muchas personas que comparten contenido en Internet, en YouTube y todas esas cosas. Entonces, muchas personas se dedican solo a ver videos o a ver cosas así, pero tal vez no se meten a fondo en esto, ¿no? En hacer pruebas, en quemar equipos, en sacar procesamiento al 100%, en crear máquinas, sacar máquinas. Entonces, ¿cómo tú destacarías para alguien nuevo, para un joven, para una persona que quiere entrar en esta importancia de arma tus propios laboratorios? Sí, pues mira, yo soy docente también en la universidad. Y cuando pues están los chicos y chicas ahí en el máster, ¿no? Pues nos toca hablar de pentesting, nos toca hablar de hacking ético, de cosas así divertidas. Digamos que yo les digo muchas veces, ¿no? El profesor hace esto y el profesor ya lo ha hecho muchas veces y el profesor le va a funcionar, ¿no? Pero hasta que tú no lo haces, es decir, hasta que tú no te montas ese entorno, hasta que tú no te pegas, ¿no? Con el concepto, con lo que estamos trabajando, hasta que tú no lo haces, no te va a no lo vas a interiorizar. Lo importante aquí es interiorizar, entenderlo, probarlo. Cuando uno lo ve, empieza. Y aún así, seguramente la segunda vez que lo hagas, te puede fallar otra cosa. Y, entonces, pero esa causa, ¿no? Oye, estoy lanzando esto, la primera vez no ha funcionado, luego lo pruebo, de repente no me funciona porque ha pasado no sé qué. Claro, ese es el aprendizaje. O sea, que al final no, hasta que tú no vas haciendo esas pruebas esas pruebas de concepto, pues eso no avanza. Entonces es vital, ¿vale? Es vital para el aprendizaje de cualquier persona el probar, ¿no? No se puede, sobre todo el hacking ético, no se puede enseñar en una slide. Es imposible, eh, porque entonces el hacking ético es algo muy práctico. Tienen que probar, tienen que montarse esos entornos esos laboratorios virtuales, tienen que hoy en día, además, con plataformas, como os he comentado, ¿no? Que hay un montón de plataformas donde tienen máquinas, donde la gente puede, también a través de la metodología de aprendizaje basado en reto, puede también aprender bastante, pero hay que probar. El problema, yo lo de los vídeos lo veo muy bien también, o sea, es un recurso más. Hablábamos antes de recursos, los vídeos son un recurso más, los blogs, aunque queda un poco en el olvido, pero sigue habiendo gente que hace blogs y son un recurso muy valioso más. O sea, al final, hoy en día hay muchísimos recursos. Quizá hasta diría que en exceso, ¿no? Porque al final es como hay tantos recursos que nos cuesta también luego ver cuál es el recurso que es realmente válido, ¿no? Porque antiguamente tenías poquito y lo que había es lo que había. Pero hoy en día tienen tantos recursos que lo que tienen que hacer es una poda. Tienen que podar y ver qué es lo que realmente les aporta, ¿no? En ese aprendizaje. Pero lo que os he dicho. Vamos, es fundamental, ¿no? Hasta que tú no haces tu prueba de concepto, tú no pruebas, realmente no vas a interiorizarlo, porque una cosa es que me han contado que esto se hace así, pero hasta que no lo haces. Bien, mi pregunta siguiente va relacionada pues a la pues batalla que siempre existe entre los white hats y los black hats, pero pues un poco relacionado a la parte técnica. También hablando por ahí en grupos y en foros y sobre todo canales de Telegram,
pues hemos visto una proliferación, sobre todo de estos grupos pues de cibercrimen, y ya ni siquiera eso, ya tienen como sus tienditas automatizadas de e-crime ahí en Discord, también en Telegram tienen sus bots que atienden, que obviamente hasta gestionan los leaks. Me tocó ver uno pues bastante llamativo de Latinoamérica, en donde lo llaman pues Fénix, hacen un pequeño bot y todos los datos del RENIEC, que es prácticamente como el INE o como todos los datos de los Social Security Numbers o números de identificación social y demás que te dan los gobiernos expuestos, y luego hasta bots que automatizan este proceso de consumo. Algo que me llama mucho la atención de estas economías es que ni siquiera ocupan ya los dólares o los pesos, sino pues en este caso llaman las famosas Phoenix Coins, es como si utilizara una moneda del cibercrimen. Entonces también pues la trazabilidad y todo esto se ve afectado. Aquí más que nada pues me gustaría que nos dijeras por qué siempre se dice que pues, los cibercriminales van un paso adelante. A veces escucho esto continuamente de diferentes ponentes, de diferentes países, como que nos van ganando la carrera, pero pues, ¿qué podemos hacer? Ya lejos de verlos como que ellos son los ganadores, ¿cómo podríamos ser más optimistas y qué podemos hacer nosotros para ganar esta carrera y que los white hats podamos tener mayor control o auge que los black hats? Sí. Bueno, yo creo que la frase de van un paso por delante. Yo creo, yo lo explicaría de la siguiente manera, para que todo el mundo lo entienda. Al final, cuando tú estás jugando al típico juego de cuando éramos niños, donde dos niños están enfrentados uno a otro y hay un pañuelo, ¿no? Y tienen que coger el pañuelo, uno tiene que reaccionar cuando uno se mueve, coge el pañuelo y tienes que ir detrás, ¿no? Pues es un poco lo mismo, un poco lo mismo, porque al final, digamos que. Y claro, el atacante, por decir, el delincuente, está creando muchas veces nuevas técnicas de ataque, nuevas estafas, Entonces tú tienes que reaccionar a eso, ¿no? Lo ideal en la seguridad es implantar una seguridad preventiva. Entonces, ¿cómo? Es decir, antes de que el ataque o antes de que las cosas sucedan, tener ya esa seguridad para evitar que sucedan. Pero en este caso, cuando hablamos de delincuencia, es muy complejo, porque al final ellos conocen también qué medidas de protección existen. Entonces, ellos crean nuevas fórmulas, nuevas formas de ataque, nuevos tipos de estafa, en función de lo que ellos ya conocen. Entonces tú tienes que reaccionar la mayoría de veces. La forma preventiva es tener formado a tus equipos para poder dar respuesta. La forma preventiva es tener educada a una sociedad para que conozca las amenazas a las que se enfrenta en el tipo de estafas. La importancia de no confiar en nadie en Internet, la importancia de cosas que todavía la sociedad no ha asimilado, ¿no? Es verdad que la sociedad quizá ha asimilado ya muy bien lo que es un phishing más o menos, pero claro, de repente el phishing ha evolucionado a otras cosas, o sea, ha evolucionado a un phishing a través de aplicaciones OAuth donde no te piden un usuario y credenciales, no te piden usuario y contraseña, sino que te piden una autorización a través de OAuth para que puedan ver cosas de tu cuenta. Entonces, el usuario medio está acostumbrado a que si me piden un usuario y contraseña es que me van a robar, pero si una aplicación me pide permisos para hacer no sé qué, es que no pasa nada. Entonces, al final, luego ya la llegada de la IA ni os cuento, ¿no? Pero al final es eso, el educar a una sociedad, el que los equipos técnicos estén bien formados para poder dar respuesta rápido, e intentar esa prevención, que esa prevención yo creo va a través de la educación. Excelente. Y pues les recordamos que pueden encontrar el libro de Pablo González, The Art of Pentesting, en la editorial, en el sitio de la editorial 0xWord, en 0xword.com. Lo recomendamos totalmente, ya que es un excelente libro y una excelente guía para conocer, para iniciarse en el mundo del pentesting. Y pues bueno, ¿cómo lograste estructurar el contenido de The Art of Pentesting para que fuera útil tanto para principiantes como para expertos? Sí, bueno, pues no fue fácil, pero bueno, yo creo, basándome un poco en o sea, hoy en día, al final las metodologías de pentesting tienen como unas fases muy marcadas, ¿no? Es decir, al final
fase de numeración, fase de escaneo, regulación, análisis de vulnerabilidades, explotación, post-explotación. Informes, pero el informe los dejo fuera. El informe no se habla de informes. Entonces, basándome un poco en eso, yo creo que sale poco solo, ¿no? El contenido. Lo que pasa que sí que se puede hacer mucho enfoque en la parte de numeración, ¿no? Dándole el valor que tiene que tener. Es decir, la fase inicial, enumeración, escaneo, recopilación, esa fase tiene como comenté antes, tiene mucho valor a la hora de que luego las fases siguientes te van a ir bien. Si esa fase está bien hecha, tus probabilidades de éxito en siguientes fases crecen. Entonces, pues se ha puesto mucho hincapié en eso. En la parte de explotación también hay bastante explicado, porque se explica Metasploit, se ponen ejemplos. Y luego, ¿cómo hacer para que sea válido para gente que se introduce en el tema y gente que ya tiene un nivel? Bueno, pues al final marcándonos en de menos a más. Es decir, cuando tú hablas de explotación, tú empiezas con cosas básicas que el que se está introduciendo pues tiene que conocer, ¿no? Conceptos como lo que es una vulnerabilidad, lo que es un exploit, lo que es un payload, lo que es una shellcode. Conceptos que tenemos que ir conociendo con pequeños ejemplos y luego ya tú ya vas hacia ejemplos un poco más amplios cuando hablamos ya de exploiting puro, que ya una persona que se introduce en el tema esto del exploiting dice, hostia, cuidado, que esto es complejo, pero la gente que ya está metida dice, sí, esto es necesario, lo entienden y además les gusta también que les metas un poco de nivel también en esa parte, ¿no? Entonces, intentamos hacer un recorrido donde dejarte ya un poco a las puertas de algo ya más avanzado. Dejarte en un nivel medio. Hay cosas avanzadas, porque para mí lo del buffer overflow sigue siendo ya una cosa avanzada dentro del mundo de la ciberseguridad, aunque dentro del exploiting pues sea un poco el mundo. Pero sí, es un poco esa idea. Bueno, sí, yo creo que hay muchas temáticas que hay cómo seguirles ahondando. Una palabra muy importante que acabas de mencionar, ¿no? El, es como el hola mundo, acabas de decir, cuando hablamos de buffer overflow, ¿no? Y creo que todos nosotros, cuando la primera vez que veíamos un buffer overflow era como que, oye, especialmente, bueno, yo manejaba la parte de Assembler hace mucho tiempo y muchas veces uno ve estas instrucciones del tradicional Assembler y ve esas cosas y es como que sí llama la atención y como tú dices, hay que irlo acoplando hacia lo nuevo, ¿no? Así es cómo se va haciendo esto y que son muchas técnicas que parece que fueran a veces ya olvidadas totalmente o ya muy atrasadas, pero que todavía se dan en muchos escenarios. Entonces, no hay que dejar nada de lado, pienso yo también, en esta parte del hacer el pentesting, ¿no? En cualquier tipo de infraestructura. Pablo, estás sentado un día en tu casa, estás, no sé, trabajando o estás viendo televisión o lo que y escuchas que te golpean la puerta, abres la puerta y está el presidente no sé, el presidente de Corea del Norte y dice, ¿sabe qué? Yo he traído a todo mi equipo. Hemos visto tu trabajo y necesito que tú te hagas cargo del comando de ciberseguridad del país de Corea del Norte. ¿Qué dirías tú? Es una buena pregunta, a ver, ¿eh? Es una hipótesis. Pues no, hombre, no sé. La verdad que no. La verdad que yo siempre he intentado eh, estar en mi sitio, ¿no? Es decir, mi sitio es mi trabajo, son mis aficiones. Hay cosas que no están hechas para mí, digamos, y bueno, pues no, yo daría las gracias, yo creo, pero no, yo me quedaría como estoy. No estoy. Cuando uno. También les digo muchas veces a los chicos allí en la universidad que uno tiene que encontrar su sitio en la vida y con el tiempo lo encuentras y sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo lo quieres hacer, cuando tienes tu vida como tú quieres, tampoco hay que ir a retos mayores, hay que simplificar, que ya es bastante complejo es todo, ¿no? Así que yo me quedaría como estoy, ¿no? Yo ya gracias, pero estoy bien. Además, en caso de países, yo estaría con mi país.
lógicamente. Perfecto. Perfecto. Bien, pues ya vamos a finalizar, pero antes solo te quiero hacer pues pues breve comentario, más que nada, o pregunta final a tema de chascarrillo electrónico del mundo de los hackers. Pues, ¿qué le dirías también a esos script kiddies y pues a esos lammers que pues piensan que pues nada más es correr el Acunetics, ¿no? Que de repente me ha pasado que venden pen testings o empresas incluso de marca prestigiadas y abren el Acunetics, lo corren, le dan así todo automatizado y pues obviamente eso pues saca muchos falsos positivos, es una técnica muy deficiente en comparación a lo que es un pentesting real, pero ¿qué le dirías a esas personas que pues están haciendo las cosas mal? Incluso a veces cobran muchísimo por correr uno de estos escaneos, ¿no? Y ahí pues se genera una especie de estafa hacia esta persona que busca un pentesting real y se ve enfrentada a veces por reportes automatizados de herramientas Mm. pues que lo hacen todo de esta manera muy sencilla, pero pues poco eficiente. Sí, pues lo que comentaba antes, que al final tú puedes contratar, cuando alguien contrata un pentesting web, por ejemplo, o un pentesting de lo que sea, y le lanzan una herramienta automática, está bien, pero, desde mi punto de vista, pero, hay un pero y es lo que has dicho tú. Claro, si hay falsos positivos, no puedes hacer falsos positivos. Es decir, tú usas una herramienta automática, optimizas el tiempo, haces un análisis de superficie y un análisis de ataque de superficie enorme, mucho más rápido de lo que vas a hacerlo tú, manualmente, pero tienes que tener claro que tú hay que corregir. O sea, que tú cuando tú eres un pentester, tienes que aportar ese conocimiento en forma de, vale, estos son los resultados de la herramienta y ahora tengo que ir resultado por resultado verificando si son falsos positivos o no. No, es decir, yo no puedo hacer un informe aparte, el informe no puede ser lo que te saque la herramienta directamente, tiene que haber algo más, un poco más manual, pero sí que tiene que haber, lo que tiene que haber seguro es una comprobación de todos los resultados. No puede haber un falso positivo en un informe porque no has verificado, porque no sabes validarlo. O sea, eso es un problema, es un problema de base. Entonces, ahí es donde entra también tu expertise y te entra tu trabajo como pentester. Vale, yo me puedo apoyar en herramientas automáticas. Habrá cosas que para rascar identifiques, oye, pues en este punto tengo que ir manualmente a hacer algo, tal, pero sobre todo los resultados de las herramientas tienen que ser validados. O sea, no puede haber algo presentado porque eso, o lo que has dicho al final, no se pagan las cantidades que se pagan porque alguien lance un escáner así automático y te diga, mira, este es el resultado. Eso ya lo saben hacer ellos. O sea, eso un poco no estás aportando ningún valor, ¿no? El valor donde empiezas a aportar, donde tú validas los resultados, tienes que hacer esa validación manual de esos resultados y verificar que correctamente lo que es una SQL injection es una SQL injection, lo que dicen que es un cross-site es un cross-site, ese tipo de cosas tienes que hacerlo. Y luego también tener la capacidad de, en un punto determinado, si detectas que aquí puedes rascar un poco más, pues rascar más. Aparte de las herramientas de algo automatizado, es tener capacidad de ir manualmente a un punto concreto para esto. Luego también, Héctor, una última cosa. Por ejemplo, a unas empresas también le dicen, hazme una auditoría web y coge a otra empresa y le hace el top 10 de OWASP, ¿no? Y dice, toma. Y hombre, si te piden eso, o sea, si te contratan para que tú les hagas una auditoría web en base al top 10 de OWASP, está bien. Pero cuando otras empresas también les contratas para hacer una auditoría web y lo que te hacen es una prueba de las 10 vulnerabilidades del top 10 de OWASP, tampoco está bien, porque al final no te están pidiendo esto, te están pidiendo una auditoría web completa, ¿no? Entonces, ahí también surge este problema. Ahí también se ve por ahí ese problema. Entonces, sobre todo el que contrata tiene que tener gente que sepa lo que contrata y cómo lo quiere contratar. Y eso muchas veces en pymes, en pymes, en pequeñas empresas, medianas empresas, no tienen esta habilidad, ¿no? No tienen esa persona que conozca. Y entonces es fácil no estafado tampoco, pero sí que el trabajo que le hacen no sea completo, no, o sea un poco de aquella manera. Por eso sí, hay que tenerlo en cuenta, sí. No, pues nuevamente, muchas gracias, Pablo. Ha sido un gusto tenerte aquí nuevamente en la jaula del Noob. Pues los invitamos a visitar
ahora sí que My Public Inbox para contactarse con Pablo y más profesionales, de igual manera que puedan adquirir los libros en 0x Word. Y pues para los compañeros y colegas de ciberseguridad y hackers en España, pues que pues estamos con ustedes, estamos al pendiente de lo que sucede con Dana y todo lo que sucede en Valencia, y si alguien requiere de nuestra ayuda, pues puede contactarnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, esto fue La Jaula del Noob.